Cordial saludo para todos en el marco del 12º Congreso Nacional de Medicina Familiar de la Universidad del Bosque. Es un gusto presentarles el tema calidad de vida familiar en pacientes con el síndrome de Cornelia de Lange en Colombia. Presenta Judith Patricia Morales Velandia, enfermera especialista, magíster en enfermería materno-perinatal de la Universidad Nacional, docente de la Universidad de Pamplona. Y quien les habla, María Camila Gómez Morales, residente de segundo año de Medicina Familiar de la Universidad El Bosque. El objetivo es presentar los resultados de un estudio colombiano para determinar la calidad de vida familiar en pacientes con síndrome de Cornelia de Lange. El síndrome de Cornelia de Lange es una enfermedad rara. Para el año 2023, en nuestro país, de acuerdo a datos de Civigila, solo se habían reportado 69 casos para el mes de marzo, lo que constituye una prevalencia de 0.13 por 100.000 habitantes en nuestro territorio. Esta enfermedad se caracteriza porque está presente desde el nacimiento, es de alta complejidad por la presencia de múltiples comorbilidades. Tiene unas características físicas muy típicas, como son sinofilia, micrognatia, filtrum liso y el labio superior delgado. Además, dentro de las características de alta frecuencia se encuentran alteraciones del comportamiento, discapacidad cognitiva, otras alteraciones multisistémicas como malformaciones de las extremidades, malformaciones a nivel del sistema cardiovascular, digestivo, urinario, entre muchas otras, que van a incidir en la afección de la calidad de vida de las personas que la padecen y de su grupo familiar. En este sentido, tenemos la calidad de vida familiar como ese estado dinámico de bienestar de la familia, definido de forma colectiva y subjetiva y valorado por los miembros que interactúan en las necesidades a nivel individual y familiar. Debemos comprender a la familia como esa unidad de apoyo frente a una crisis no normativa tan compleja como es tener una persona con discapacidad y el contexto específico de una enfermedad huérfana que se considera una enfermedad crónica debilitante y que va a estar a largo plazo en la vida de estos seres humanos. En este sentido, constituye como un momento de crisis el diagnóstico, pero debe hacerse una adaptación de la dinámica y de la forma como funciona la familia frente a la situación y se adapta a una nueva realidad. Y a través de esto, de estos sistemas de adaptación, vamos a evaluar si se experimenta una calidad de vida. Esa calidad de vida va a estar dada porque cada uno de los miembros de ese grupo se encuentren con sus necesidades cubiertas, no solamente el afectado, que disfruten la vida juntos y que se cuenten con oportunidades para poder perseguir y alcanzar cada una de esas metas que son trascendentes para ellos. En este sentido, tenemos que para ver de una forma más objetiva la calidad de vida familiar, hay unos dominios que pueden ser de orientación a nivel individual, que incluye el bienestar emocional, social, el apoyo, la productividad, el estado propio de salud, el ambiente físico y otros que están orientados más a todo el grupo de familia, que va a incluir más las relaciones interpersonales, por lo cual podemos ver que en este dominio se encuentra el rol de los padres, la vida diaria, bienestar financiero, la interacción familiar en general. Y estas van a ir recopilados hacia unos factores que se evaluaron en el instrumento que aplica la presente investigación. Estos factores son los factores de calidad de vida
y estos incluyen la interacción familiar, que va a ir relacionada con las interacciones de los miembros de la familia, y el clima emocional. El rol parental, que tiene que ver con la forma como las personas adultas de la familia van a criar y van a guiar a las personas menores de edad. Estos dos primeros factores están relacionados directamente a la dinámica familiar. Los consecuentes tres están relacionados a los factores externos. Entre estos tenemos la salud y seguridad, que incluye el contexto físico, como es el acceso al trabajo, el acceso a un adecuado sistema de salud, la salud física, emocional y mental de las personas afectadas y de los cuidadores y en general de los miembros de la familia. Los recursos generales familiares, que son todas las ayudas que recibe el grupo familiar, que son de tipo externo, que van a incluir ayudas para el manejo del estrés, financieras, la presencia de la familia extensa, por ejemplo, que ayude en el cuidado para poder cumplir con todas las obligaciones, y el apoyo para personas con discapacidad, que es directamente en la persona afectada, que tenga un acceso a la educación, oportunidades laborales, que tenga el apoyo del gobierno en cuanto al presentar una condición de discapacidad específicamente. El objetivo general de la investigación es determinar la calidad de vida familiar de los pacientes con síndrome de Cornelia de Lange en Colombia. Como primer objetivo específico se encuentra caracterizar sociodemográficamente los pacientes con síndrome de Cornelia de Lange de Colombia. El segundo es describir las formas de presentación de la enfermedad y los servicios que reciben los pacientes con síndrome de Cornelia de Lange. Y el tercero, medir las percepciones de los cuidadores principales sobre los factores de calidad de vida familiar de los pacientes con síndrome de Cornelia de Lange en Colombia. La metodología del presente estudio fue de tipo descriptivo, de corte transversal. La población son pacientes con síndrome de Cornelia de Lange residentes en Colombia, los cuales fueron contactados a través de la Fundación de Cornelia de Lange de Colombia, que incluyeran al menos un miembro de la familia con el diagnóstico del síndrome, y que las familias hayan aceptado la participación en el estudio mediante un consentimiento informado. La presente investigación no generaba ningún tipo de riesgo para la población estudiada. El instrumento utilizado está constituido por una escala de calidad de vida familiar para familias con un miembro con discapacidad, que fue validada y traducida al español y que previamente fue aplicado en el país. Este instrumento tiene los 5 factores anteriormente mencionados, cada uno de estos con 8 ítems, a excepción de interacción familiar, que tenía 9 ítems, dándonos un total de 41 ítems, los cuales estaban calificados en los ejes de importancia y de satisfacción. Este instrumento fue aplicado por medio de la Fundación de Cornelia de Lange de Colombia, quien facilitó el acceso a los pacientes, a quienes se les dieron unas instrucciones para la aplicación del instrumento. Específicamente fue aplicado a los cuidadores principales de esta población. Los resultados obtenidos en esta investigación reflejan primero las características sociodemográficas. Con respecto al departamento de origen, se encontraron familias de diversas zonas del país, encontrando que el 29.4 provenía de Bogotá, el 11.8 del departamento de Antioquia y el 8.8 del departamento del Tolima principalmente.
Eh, con respecto al sexo del paciente, se encontró que la distribución fue equitativa para el sexo femenino y masculino, lo cual coincide con las descripciones de la literatura con respecto a sexo afectado para esta enfermedad. Los pacientes y sus familias provenían en su gran mayoría de zonas urbanas y con respecto al estrato socioeconómico, se reportó que la mayoría también provenía de estrato 1, 2 y 3. Eh, las familias reportaron que estaban afiliadas al sistema contributivo del sistema de salud en su mayoría, y en el régimen subsidiado también se encontraron 10 familias. Con respecto a los pacientes, se exploró el tema de la edad, y la edad reportó que la mayoría de pacientes eran pacientes menores de 29 años, y también se encontró pacientes en edades extremas de más de 50 años, lo cual coincide con las descripciones de que esta enfermedad genera una presentación y larga vida en muchos de los afectados. Eh, ya al indagar sobre la edad en que ocurrió el diagnóstico de la enfermedad, tal como sucede en la mayoría de enfermedades raras, las familias reportaron que el diagnóstico en su gran mayoría tardó entre 1 a 5 años, y hubo pacientes que fueron diagnosticados incluso 10 años después de su nacimiento. En nuestra muestra se encontró que el 65% de los pacientes se realizaron pruebas genéticas específicas para confirmar el diagnóstico. Cuanto a nivel educativo de los pacientes, se confirmó que la mayoría no tiene nivel educativo. Los pacientes tienen niveles de formación primaria y preescolar en 13 de los casos, y que coincide con los altos niveles de discapacidad intelectual que caracterizan a esta enfermedad. Muchos de estos pacientes, por lo tanto, han requerido la asistencia a servicios de educación especial. Ya al revisar las características clínicas de los pacientes, se pudo confirmar un gran número de malformaciones de extremidades, pero también se encontraron 12 pacientes sin defectos, lo cual confirma la amplia variedad, digamos, de presentación clínica de la enfermedad. En cuanto a la discapacidad intelectual, todos los pacientes tienen discapacidad, siendo más frecuente la discapacidad moderada y severa. Y los pacientes también reportaron malformaciones congénitas de tipo digestivo, principalmente de la parte cardiovascular, y malformaciones congénitas urinarias. En cuanto a las características de los cuidadores como tal, es importante destacar que las familias se describieron como familias nucleares de 3 a 4 personas, y que el cuidador principal en el 67.6% fue la madre. Los padres como tal ejercen ese rol, padres y madres, en el 17.6%, seguido de otros miembros femeninos como la abuela o la tía. En el caso de los hombres,
padres, solamente el 2,9% ejercen el rol de cuidadores. Esto confirma que el rol de cuidador femenino es el rol ejercido en el 94,1% de las familias y que condiciona probables cargas adicionales a las mujeres o dificulta que ellas ejerzan otros roles de empleo, encontrando que el 17 de las familias refieren el cuidador que está desempleado y solamente 9 de las familias refirieron tener empleo en el cuidador principal de manera formal. La escolaridad de los cuidadores reportó que la mayoría tiene buen nivel educativo, encontrándose de 11 cuidadores con nivel secundario y ya una tercera parte con niveles de formación profesional universitaria. Ya al analizar los resultados de los factores de calidad de vida familiar, se encontró que las familias perciben como muy importantes e importantes los diferentes factores explorados y en cuanto a la satisfacción como tal, se revisaron de cara a una matriz de calidad de vida, encontrando que los factores que tienen que ver con interacción familiar y rol parental, que son específicos de la dinámica familiar, fueron los que fueron evaluados con mayor grado de satisfacción por los cuidadores. Mientras que los factores que tienen que ver con elementos externos a la familia, tales como seguridad, recursos generales familiares, si bien fueron evaluados con alto grado de satisfacción, también empiezan a demostrar que hay una sensación, digamos, de inseguridad o de insatisfacción o de necesidad en el manejo de estos factores. El factor de apoyo a la persona discapacitada fue el que evidenció menor insatisfacción por parte de las familias, demostrando que hay grandes necesidades en ese factor para la mayor parte de los evaluados. Al revisar cuáles son los factores que generaron mayor y menor satisfacción, pues se encontró que hay indicadores específicos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con dinámica familiar. Hay mucha satisfacción en cuanto a la relación entre los miembros de la familia, en la forma como enseñan a los niños a llevarse bien unos con otros y también en la forma como la familia se apoya cuando alguien está enfermo, en cómo están haciendo control de sus gastos y cómo buscan apoyos para el miembro que está con la discapacidad. Y los que generan menor satisfacción, es decir, donde hay mayores necesidades, son aquellos que tienen que ver con la capacidad de ayudar a los niños a ser independientes y esto se correlaciona con los grados de discapacidad que reportaron los cuidadores para estas personas y que generan pues un imaginario de dependencia y de estigma social que es difícil de abordar. También reportaron necesidad de que se genere un mejor acceso a los servicios de salud, lo cual coincide con muchos reportes de familias de enfermedades raras que tienen vulneración de derechos, dificultades en la oportunidad, a pesar de
de que por ley son considerados sujetos de atención especial. Con respecto al apoyo que requiere la familia para manejar el estrés, también hay alta insatisfacción, lo cual hace pensar que ellos requieren bien apoyo del sistema de salud o de otros grupos sociales para afrontar esta situación. Y se destaca también que hay insatisfacción con respecto a los apoyos que deberían recibir ellos del gobierno para personas con discapacidad principalmente. Al analizar estos datos, pues no encontramos estudios similares realizados a poblaciones con Cornelia de Lange. Sin embargo, estos resultados se pueden comparar con un estudio que realizaron en el 2018 en Colombia a una población de pacientes con enfermedad de Morquio, una enfermedad rara, y en los cuales se reportan resultados similares a los encontrados en esta investigación, en el sentido de que las familias calificaron como muy satisfechos con respecto a los factores de interacción familiar y de rol parental, pero también expresaron necesidades con respecto a los otros tres factores que tienen que ver con recursos externos a la familia y que implican el manejo con el sistema de salud y otras fuentes de apoyo que no llegan oportunamente a solucionar las necesidades de los pacientes. Como conclusiones, entonces podemos decir que las características sociodemográficas de los pacientes y cuidadores demuestran que ellos tienen buenas condiciones de calidad de vida y expresan satisfacción con la calidad de vida que llevan. Las condiciones clínicas de los pacientes pues evidenciaron la diversidad de malformaciones y discapacidades que están reportadas en la literatura, y ya en cuanto a factores de calidad de vida familiar fueron percibidos como fortaleza, pues las principales de interacción familiar y rol parental. Y los factores en los que hubo necesidad son los factores de salud, seguridad y recursos generales y apoyo a las personas discapacitadas. Esperamos que estos datos generen una información valiosa que contribuya a que la Fundación Cornelia de Lange pueda desarrollar planes de acción con entidades gubernamentales, con otros grupos sociales que permitan que se pueda fortalecer la calidad de vida tanto individual como familiar de los afectados por este síndrome. Nuestro agradecimiento a la Fundación Cornelia de Lange por haber facilitado el acceso a estas familias y pacientes, y a la Fundación Nasciturus por el interés en trabajar por la salud de las personas con enfermedades raras. Muchas gracias.